Malú siempre me regaña porque dice que cada vez que predico tardo 10 minutos en prepararme. Lo siento. Es para tranquilizar mis nervios. Hermano, qué bonito el testimonio de Javi. Y qué importante también entender, ¿no? que en este mundo no estamos de paso, ni que tampoco el Señor nos alcanzó para calentar un banco, sino el Señor nos alcanzó para incluirnos en su familia y formar parte de su proyecto, que es salvar a los perdidos. Amén. Qué bueno, que gracias, Javi, por el testimonio. Bueno, hermano, la verdad, esta mañana, estaba orando esta mañana y de repente me empecé a sentir muy mal, muy incomodado. Y pensé que era el enemigo, que no quería que compartiera la palabra. De verdad, estaba orando ahí mientras empezaba el culto. Y de repente, en medio de esa inquietud, de no tenía paz, abrí mi ojo y estaba Matías con la bandera del Barcelona. Entonces dije, bueno, es lo que toca. Felicitar a los catalanes, que ya ganaron al Real Madrid. Menos más que yo soy del Betis. Y nada, hermanos, ¿qué les parece si comenzamos este tiempo orando al Señor y poniendo este tiempo en las manos del Señor? Padre, mi hermano Javi oró por mí, Señor, pero yo hoy quiero orar por tu iglesia, por cada corazón, por cada mujer y cada hombre que hay en este lugar, que tú puedas enternecer el corazón, Espíritu Santo, que tú puedas hacer, Espíritu de Dios, que la semilla que es tu palabra pueda entrar en el corazón y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, aquel corazón que esté duro, obra en su vida de manera que tu palabra pueda producir fruto en su vida, pueda producir el gozo de la salvación, la esperanza de tenerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Jesús, habla a tu iglesia por medio de tu palabra. Ayúdame en mi torpeza, Señor. Y aquello que no provenga de ti, Señor, que la iglesia pueda echarla a un lado, Señor, pero aquello que provenga de ti, Señor, la iglesia pueda recibirla, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, si puedes abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. En esta mañana, no sé si os habéis fijado, pero nuevamente compartiré acerca de una sanidad, de un milagro de Jesús. Y este ya es el tercer sermón consecutivo que yo predico acerca de los milagros de Jesús. Y si no os habéis dado cuenta, pues estoy predicando acerca de los milagros de Jesús. Y en esta mañana veremos un milagro más. Y el título que yo puse en esta mañana es El impotente frente al omnipotente. El impotente frente al omnipotente. Juan capítulo 5, leeremos solamente del 1 al 15. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3 dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque el versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después
Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hermano, el escenario de este milagro fue Betesda, un estanque que según el Evangelio de Juan estaba cerca del mercado de ovejas o la puerta de las ovejas. Se piensa que era el lugar por el cual los pastores pasaban con las ovejas, aquellas ovejas que iban a ser sacrificadas en las diferentes fiestas del pueblo. Y se piensa que aquel lugar, el estanque de Betesda, era un lugar propio para lavar a los animales, a las mismas ovejas, que iban a ser sacrificadas para luego el sacrificio. Sin embargo, Betesda, aquel estanque, una especie de piscina natural, se había convertido en un hospital público. Un lugar lleno de personas necesitadas, una congregación de enfermos, ansiosos y deseosos por recibir una sanidad. Posiblemente ni tú ni yo hubiésemos oído hablar de este lugar si no hubiese sido por la visita de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, donde Jesús, el Hijo de Dios, comienza a caminar entre los 5 pórticos llenos de ciegos, cojos y paralíticos. Pero es el lugar propio para que Jesús esté, porque ¿dónde si no está el médico? ¿Dónde no estaría el médico sino con los enfermos? ¿Dónde no estaría Jesús, el médico más grande que ha existido? Es natural que Jesús caminara por aquel lugar lleno de enfermos. Mateo dice, el Hijo del Hombre vino a salvar a aquel que estaba perdido. El mismo Cristo que aquel día paseaba por el pórtico del estanque de Betesda, en esta mañana se está paseando aquí. Así como actuó con su gracia y con su misericordia en la vida de aquel paralítico, puede hacerlo hoy en nuestra vida, en esta mañana. De hecho, Jesús dio esa promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en esta mañana me gustaría que hiciéramos el esfuerzo de poner toda nuestra atención en este escenario. Primeramente, que pongamos nuestra atención en ese paciente desesperado, el paralítico. Y en segundo lugar, poner nuestro ojo en aquel gran médico lleno de compasión y misericordia. Y finalmente podamos aplicar el texto a nuestra vida. El paciente desesperado. Dice el Evangelio de Juan que había un hombre que llevaba 38 años en aquel lugar. 38 años como paralítico. Jesús camina por los 5 pórticos, el estanque de Betesda, entre los cuales podemos ver enfermos acostados. Coloca por un momento en tu mente esa escena, imagínatela, el esfuerzo intelectual. Gente tirada por el suelo, todo tipo de dolencia. Aquellos que son de Brasil, aquí en España no estamos acostumbrados, pero los que son de Sao Paulo. Yo hace unos años cuando fui, una de las cosas que me impresionó fue la cantidad de personas que habían tirado en el suelo. Claro, muchos de ellos eran drogadictos, pero también había gente enferma. Imagínate esa escena. Hombres y mujeres tirados en el suelo. El evangelista nos dice ciego, cojos y paralíticos. Hay una versión que dice todos los enfermos, una multitud de enfermos. Obviamente no había leprosos, porque si hubiesen sido leprosos todos hubiesen quedado contagiados de lepra. Mantén por un momento los ojos abiertos y observa este panorama. Esta es la escena de la consecuencia que el pecado ha producido en nuestras vidas. Antes de que Adán pecara, no había enfermedad ninguna. No había desesperanza, no había tristeza, no había angustia, no había aflicción, no había muerte. Este estanque, el estanque de Betesda, es la imagen de las consecuencias que el pecado ha producido en la humanidad. Pero ¿por qué todos esos enfermos se encuentran en aquel estanque? Están ahí porque hay un dicho, una creencia popular de que de vez en cuando el agua se agita y al moverse el agua adquiere unas virtudes curativas. No sabemos qué tan real sea esto porque ningún historiador de aquella época
nos dice que eso fuera así. De hecho, muchos piensan que dado a que era una piscina natural, las burbujas que se producían eran por las corrientes internas. De hecho, hasta el día de hoy hay creencias populares de lugares que tienen agua curativa. Ahí en Corcolla hay una fuente que supuestamente los de Casariche a lo mejor saben. Hay una especie de fuente donde se apareció una virgen. Y yo recuerdo de chiquito ir con mis padres y los amigos de mis padres les decían, yo recuerdo unos amigos de mis padres diciéndole, niño, échate en las rodillas para que se te cure la artritis. O échate a los codos para que se te cure la psoriasis. Hasta el día de hoy hay esas creencias populares, ¿no? de aguas curativas. Y es que esa multitud estaba en aquel lugar esperando a que un ángel descendiera y fuese el primero que tocara el agua. Esa persona quedaba completamente sano de su ceguera, de su cojera y de su parálisis. Así que cuando esto ocurría, ya te puedes imaginar aquella escena. Cuando eso ocurría, cuando el agua comenzaba a burbujear, a moverse, tú ya te puedes imaginar aquel momento. Sálvase quien pueda. Nosotros jugábamos cuando éramos niños allí en el barrio, era tonto el último. Pues eso es lo que ocurría allí. Betesda dicen que significa casa de misericordia. Pero en aquel lugar poca misericordia habría, porque hermanos, porque es nuestra tendencia natural, cuando nosotros tenemos problemas, nosotros tendemos a mirar siempre por nosotros mismos. Nuestros problemas siempre son mayores que los problemas del que está a nuestro lado. Y eso yo lo veo en la farmacia todos los días. Yo llego, la conversación, y esto ya lo he contado varias veces aquí, la conversación de dos jubilados que llegan a la farmacia y le dice, aquí vengo por mi pastilla para el hierro, que tengo anemia. Y le dice el otro, ¿no? Esta conversación es clavadita todos los días. Bueno, el hierro, si yo te contara a ti lo que yo tengo. Me han sacado azúcar, que posiblemente me tengo que poner insulina. Además de eso, ahora el colesterol me ha subido alto. Y esa es nuestra tendencia. Es gracioso, pero la tendencia del ser humano es cada uno mira su propio dolor como es mayor que el de al lado. Así que imagínate, hermano, cómo sería aquella escena. Cuando los ciegos escucharon el burbujear del agua, cuando los paralíticos de repente ven el agua burbujear. Sálvase quien pueda. Nada de misericordia. Tonto el último. Pero había quienes no podían valerse por sí mismos, hermanos. Había personas que necesitaban la ayuda de otras personas para entrar en el agua. Necesitaban la ayuda del prójimo. Solo uno se llevará la recompensa. Los que les gustan la serie de Netflix, El juego del calamar en el estanque de Betesda. Solo uno puede llevarse la recompensa. Solo uno es el afortunado. El primero que toque el agua, ese queda sanado. Y en medio de esta escena, en medio de tantos enfermos, este hombre del cual Juan nos habla, un paralítico que lleva 38 años con esta enfermedad, viviendo con la débil y cada vez más frágil esperanza de que quién sabe algún día seré yo el que entre primero en el agua. Quién sabe si algún día yo seré ese afortunado que reciba ese milagro. Quizá yo algún día pueda recobrar la movilidad de mis piernas. Pero no tenía nadie que lo cargara hasta el agua, nadie que estuviera preocupado por él. Sin embargo, hasta ese día llegó alguien más grande que un ángel. Ese día llegó Jesús el Cristo, el Señor de los ángeles. Hermano, él era un paralítico que era plenamente de su dolencia. Este paralítico era consciente de su situación física. No tengo a nadie que me meta en el estanque porque soy un paralítico, no me puedo valer por mí mismo. Soy consciente de mi debilidad y no puedo valerme por mí mismo para llegar al estanque de Betesda. Jesús le hace una pregunta muy curiosa que nos puede enseñar mucho. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta demasiado obvia. ¿Pero por qué Jesús le pregunta eso? Hermano, porque aunque el paralítico era consciente de su situación física, no todos los que nos encontramos en esta mañana aquí somos conscientes de nuestra situación. Puede que en esta mañana haya personas que estén enfermas
y no físicamente. Enfermas emocionalmente, enfermas en el alma. Débiles espiritualmente, pero no lo saben, o no lo quieren reconocer, o nunca lo confesarán. Para ser sanado, este hombre necesitaba entender cuál era su problema. Y es así, hermano. Necesitamos identificar en qué área de nuestra vida necesitamos sanidad. No queremos presentarnos como débiles, fingimos en todo tiempo. Presentamos caretas. ¿Tú has escuchado a estos hermanos que tú les preguntas, oye, ¿cómo estás? Y te dicen, de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Tú has escuchado a ese tipo de hermanos? Así somos en muchas ocasiones, hermanos. Queremos esconder nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Gracias. Todo lo que estamos aquí, tenemos heridas. Y a veces no queremos tratarlas y curarlas. Y las heridas internas de nuestra vida, hay heridas que nosotros sufrimos por las circunstancias que vivimos en la familia, en el trabajo. Hay heridas de la infancia. Hay heridas incluso dentro de la iglesia que se producen entre hermanos. Y las heridas internas, hermano, son iguales que las heridas externas. Si no se curan y no se tratan de la manera correcta, pueden infectarse y producir pus. Y una herida mal curada produce un mal olor. Eso mismo ocurre, amados hermanos, cuando nosotros no somos sanados de nuestras áreas internas. ¿Tú quieres ver un corazón herido? Escúchalo hablar. Escúchalo de qué se queja. Escúchalo porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, la Biblia en numerosas ocasiones nos invita a que miremos hacia nuestro corazón para que podamos ver cómo nos encontramos. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él, ahí está. Hermanos, Lamentaciones dice, hay numerosos versículos donde el Señor nos incita a que nos examinemos, a que miremos hacia nuestro corazón. ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo estamos espiritualmente? Lamentaciones 3 dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo. Y así podamos volver al Señor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, cuando él habla acerca de la institución de la Santa Cena, él dice un versículo que nosotros leemos todos los primeros domingos de cada mes. Antes de comer el pan y de beber el vino, cada uno examínese a sí mismo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, hermanos, examinen su propia obra. El salmista en muchas ocasiones, si tú lees el libro de Salmos, te vas a encontrar con un salmista que dice, y en mi cama, en mi lecho, meditaba en mi corazón. Hermano, tienes que mirar hacia ti mismo y examinar cómo está tu vida espiritual. Quizás te encuentres en la misma situación que este pobre paralítico, estancado. Pero además, en la respuesta del paralítico, que el paralítico le da a Jesús, nosotros podemos aprender varias cosas. Él le dice, no puedo. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y la respuesta es, no puedo, no tengo a nadie. No puedo, no tengo a nadie. Las personas eran llevadas al estanque y dejadas allí al amparo de su suerte. ¿Tú te imaginas esa escena? Aquí te dejo. Que Dios te bendiga. Las personas eran colocadas y abandonadas en su soledad, paralíticos, ciegos y sordos. Eran personas que no podían valerse por sí mismas. Personas que necesitaban la ayuda de otras personas, del prójimo. Que otros fueran sus pies, que otros fueran sus ojos, que otros fueran sus oídos, que otros fueran su fuerza. Abandonados por la familia, en soledad, amargura y el rechazo de la sociedad. No tengo a nadie, dijo el paralítico. Hermanos, estas palabras
las palabras que el paralítico le dijo a Jesús, no tengo a nadie, muestra algo mucho peor que la parálisis que ataba su cuerpo a su cama maloliente. Era la angustia y el rechazo que carcomía su corazón. Este hombre no solamente es consciente de su situación física, no solamente nos vemos en el Evangelio de Juan, un hombre que vemos su situación física, que es una situación de alguien que está enfermo físicamente, sino que además el Evangelio de Juan nos enseña cuál es su situación emocional. No tengo nada. Tantas personas con las cuales conversa y tiene que llamar y trata, pero a veces él nunca recibe una llamada. Hermanos, no podemos demandar lo que no damos. Déjame darte un ejemplo. ¿Le han mandado un mensaje el pastor y la pastora en estas 3 semanas? Gloria al Señor. Alguien que siempre seguramente te haya mandado un mensaje. Hermanos, vivimos vidas tan centradas en nuestro propio dolor que nos olvidamos del prójimo. En la Biblia aparece 59 veces en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros. Ámense unos a otros. Sírvanse unos a otros. Soportaos unos a otros. Aceptaos unos a otros. Estén en paz unos con otros. Lleven las cargas unos de los otros. Hermanos, preocupémonos. Cuidémonos. Amémonos de la manera en que debe de ser, en la manera que podamos ser a veces la ayuda de parte de Dios para fortalecer a otros hermanos. El rey Salomón en Eclesiastés, capítulo 4, dice, porque mejor son 2 que 1. Porque si uno se cae, el otro lo ayudará a levantarse. Hermanos, Jesús dio una enseñanza en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, que las Biblias le han colocado el título de la regla de oro. Lo que te gustaría que te hicieran a ti, hazlo a los demás. Hermanos, tenemos a Jesús como nuestro ejemplo de preocupación por el prójimo. Jesús cogió tu carga y mis cargas y la llevó con Él. Jesús cogió tus dolores y mis dolores y las cargó Él. Tenemos a Jesús como el ejemplo supremo de preocuparnos, de amar a nuestro prójimo. Dejemos de vivir vidas tan ensimismadas. Pero de la misma manera que quiero que consideremos a nuestros hermanos y que dejemos de vivir vidas tan individualistas y tan centradas en nosotros, quiero llamar también la atención a aquellos que dicen siempre, no tengo a nadie. No tengo a nadie. No tengo a nadie que me meta a la piscina. ¿Cómo puedo meterme en el agua? Esa era la argumentación de este paralítico. Este hombre se encontraba en aquel lugar mirando a las aguas,
mirando las circunstancias, sin ser consciente de que aquel que le habla era el gran médico, el único capaz de hacer lo imposible posible. Piensa por un momento, en esa escena. Jesús conversando con el paralítico. ¿Quieres ser sano? No tengo a nadie. Él está mirando a Jesús, pero sabe que la única manera de que su vida cambie es entrando en el estanque cuando el ángel baja. Su enfoque no está en Jesús. Su enfoque está en el estanque. Su fe no está en Jesús. Su fe está en el estanque. Su esperanza no está en Jesús. Su esperanza está en el ángel que desciende al estanque y hace mover las aguas. Tenemos a alguien cuya situación física es de enfermedad, cuya situación emocional es con un corazón totalmente dolido y roto por el abandono de sus seres queridos, de sus amigos, de sus familiares. Pero es que además tenemos a alguien cuya situación espiritual es una situación espiritual totalmente errónea, porque su fe y esperanza está puesto en algo y en alguien que no puede suplir esa enfermedad. En lugar de estar colocado en Jesús su esperanza y su fe, está colocado en una agua. Su situación física, su situación emocional y su situación espiritual. Y quiero decirles algo, amados hermanos. Cristo puede intervenir en tu vida de la única manera que necesitas, y solo Jesús. Te repito esto. Cristo puede intervenir en tu vida en la única manera que tú necesitas, y solo Jesús. Hermanos, hay creyentes que tienen su esperanza en la ayuda de otros creyentes. Hay creyentes que buscan a uno para escuchar el consejo y después buscan a otros para escuchar el consejo con el único fin de que puedan resolver su situación familiar, su situación personal, su situación emocional. Buscan a uno y se desahogan con ese. Buscan a otro y se desahogan con todo ese. A veces buscando siempre oír lo que quieren oír. Hay creyentes que le encanta ir a eventos cristianos, esperando que en ese evento cristiano pase algo, se muevan las aguas, reciba una palabra de parte del Señor, una visión y un sueño. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo, ¿eh? No estoy diciendo que buscar consejos de otro hermano sea malo, ni que ir a eventos cristianos sea malo, ni que ir a retiros sea malo. No estoy diciendo esto. Estoy jugando la intención con la que podemos hacer esto. Algunos creyentes van a retiros con la expectativa de que las aguas se muevan y quizás yo pueda recibir la solución a mi matrimonio, la solución a mi situación personal. Yo recuerdo una ocasión, tiempo atrás, una de las veces que la iglesia más se llenaba, y a mí me llamaba la atención y creo que en aquel momento ni siquiera me había convertido. Venía a esta iglesia y estábamos en el otro local. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que la iglesia más se llenaba cuando venían gente de afuera. Cuando venía Penny, la iglesia estaba así. Déjame darte un ejemplo de algo que ocurrió en una iglesia. Una esposa junto con su marido. Esta esposa buscaba a una hermana y buscaba consejo, buscaba a los pastores y buscaba consejo, buscaba al otro pastor de la iglesia y buscaba al otro pastor de la iglesia. Por tres pastores pasó esta hermana, buscando consejo para la situación matrimonial. En una conversación entre hermanas, le dijo esta hermana que había buscado consejo: creo que voy a buscar a alguien fuera de la iglesia, porque aquí no hay nadie que nos ayude en nuestro matrimonio. Y esta hermana le dijo: mira, creo que tienes que dejar de buscar consejo. Y lo que tienes que orar es por la conversión de tu marido, porque tu marido no es cristiano. Hermanos, aquellos que llevamos años en la vida cristiana, hemos visto pasar muchas personas por los bancos de esta iglesia. Personas que llegaban con problemas y cargas familiares, emocionales y personales, que vinieron buscando una solución y a veces, cuando la situación mejoraba, cuando las aguas se movían, recibían aquello que querían y hoy no están aquí con nosotros. Y hermanos, esas personas nunca creyeron en el Evangelio de Jesús. Esas personas creyeron en un evangelio del estanque de Betesda. Ese evangelio es un evangelio humanista y materialista. Ese evangelio es un evangelio de solamente buscar a Jesús, buscar a Dios,
solamente por un beneficio que yo pueda recibir. Eso es un evangelio totalmente erróneo y no es el evangelio de Jesús. Buscar a Dios solamente buscando un beneficio para mí es un evangelio erróneo, porque nos hace poner los ojos, como este paralítico tenía puestos los ojos en el estanque de Betesda. El evangelio de Jesús te dice, mírame a mí y sé salvo. El evangelio de Jesús dice, búscame a mí mientras pueda ser encontrado. El evangelio de Jesús nos dice, no endurezcas hoy tu corazón y oye mi voz. El evangelio de Jesús dice, ven a mí si estás cargado y cansado y yo te haré descansar. El evangelio de Jesús dice, ven a mí si tienes sed y bebe de mí, que es agua que da vida eterna. El evangelio de Jesús dice, si tienes hambre, ven a mí, pon los ojos en Cristo. Ese es el evangelio de Jesús. Pero terminando con este paciente desesperanzado, pongamos nuestros ojos en aquel gran médico compasivo. Vuelve a Juan capítulo 5. Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Vuelve conmigo a Betesda. Allí está nuestro pobre amigo, todavía esperando a la orilla del agua. Y no podemos culpar a este paralítico. Hay que ver, hermano. Hay que ver, ¿eh? Jesús hablando contigo y tú pendiente del estanque. No podemos culpar a este paralítico porque Jesús no había visitado ese estanque antes. El enfermo tenía razón de querer aprovechar. Si en ese mismo momento que él está hablando con Jesús, el agua se mueve, él se hubiera tirado como tantas veces en busca de ese agua. Sin embargo, fue triste que Jesús fuera ignorado por todos. Jesús se abre paso entre los ciegos, entre los cojos, entre los paralíticos. Jesús mirando a toda esa multitud con una mirada benigna. Pero ninguno de ellos está mirando al Señor. En otros lugares, tan pronto aparecía Jesús, la gente llevaba a su enfermo en las camillas. En otros lugares, tan pronto aparecía Jesús, veías a una mujer queriendo tocar el manto de su vestidura. En otros lugares, tan pronto veían a Jesús, tú veías a la gente clamar y buscar a Jesús en busca de abrazarlo. Sin embargo, en las personas que había en aquel lugar, había una ceguera que les impedía ver quién era aquel que estaba caminando entre ellos. Allí estaban los enfermos, allí estaba ahora Cristo. Aquel que podía sanarlos a todos con un toque de sus manos, ellos no lo miraron. Los ojos de los enfermos estaban fijados únicamente en el agua, esperando obsesionadamente que se moviera, enfocados en su propia forma de pensar de que serían sanados si el agua de repente comenzaba a burbujear. Y allí está Jesús, caminando, pasando desapercibido y siendo desconsiderado por todas esas personas, por aquella muchedumbre de inválidos, enfermos, sin un ciego que gritara, Hijo de David, ten misericordia de mí, sin ningún paralítico que extendiera su mano para tocar el borde de su manto. Todos allí para ser restaurados y nadie prestaba atención y volvía su mirada hacia Jesús. Qué imagen tan triste, ¿verdad? Qué imagen tan desalentadora. Tener a aquel que cambia tu vida, aquel que tiene el poder de transformar tu vida y no prestarle atención. Eso me recuerda muchas veces, muchos domingos, muchas iglesias, pero en especial aquí también. Cuando la palabra de Dios se predica y se habla de ese Jesús que puede transformar y que tiene el poder de cambiar tu vida. La gente mira el móvil, el reloj, bosteza e incluso se duerme, mientras se habla de aquel que tiene el poder de darte vida, estando muerto en tus delitos y pecados. Qué imagen tan triste.
Jesús lo vio acostado y sabía que llevaba allí 38 años. No fue el paralítico que miró a Jesús, fue Jesús quien miró al paralítico. Esta escena a mí me recuerda a Juan capítulo 15. Porque no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Jesús miró al paralítico, vio su pasado, su condición y su futuro. Algunos dicen, algunos creen, que este hombre está en aquel lugar por un pecado que cometió, dado lo que Jesús dice en el versículo 14. No peques más, no vaya a ser que te acontezca algo peor. Pero a pesar de eso, Jesús conoce a este hombre y sabe cuánto tiempo lleva ahí. Esto es algo que yo no entiendo. Cómo a pesar de que Jesús es ignorado por mí en muchas ocasiones de mi semana, Él fija sus ojos en mí y Él me conoce. Juan habla del previo conocimiento divino que Cristo tiene de tu vida y de mi vida. Mira, cuando yo era un adolescente y comencé a venir a la iglesia, un hermano con poco conocimiento bíblico me dijo una cosa: cuando tú entres en una discoteca, Dios no entra contigo. Y obviamente Dios no se deleita y siente placer cuando tú te apartas de Él. Pero yo tendría 15 años, 16 años cuando empecé a venir a la iglesia. Yo tengo esa escena, esas palabras clavadas en mi mente, entrando en un pub, a hacer lo que el típico joven adolescente hacía. Yo tenía esa mente de decir, ¿será que Cristo se quedó en la esquina de atrás? Hermanos, Jesús nos conoce a la perfección. Jesús miró a la mujer samaritana y vio que vivía en adulterio. Jesús miró a Zaqueo en aquel árbol y vio la sed de Dios que tenía en su corazón. Jesús vio el amor a las riquezas que tenía el joven rico. Jesús veía la hipocresía de los religiosos, veía la falsedad del beso de Judas. Vio Jesús el arrepentimiento sincero de aquel ladrón al lado de él en la cruz. Hermanos, Jesús también ve tu vida. Jesús sabe cuál es tu dolencia. Jesús ve tu corazón roto. Nada puede ocultar tu vida de los ojos de Dios. Caín trató de ocultarse de Dios y no pudo. David el rey trató de ocultar su adulterio y Dios lo vio. Hermano, el Señor te está mirando en esta mañana. De la misma manera que está mirando la causa de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu vacío, de tus crisis, de tus angustias, de tus dolores. ¿Sabes cuánto tiempo llevas sufriendo? Conoce el dolor de los que carecen de esperanza en esta mañana aquí. Conoce los sueños frustrados. Conoce el peso de la culpa que aplasta nuestra conciencia. Él te ve en esta mañana donde tú estás sentado ahora mismo. Quizás con una fe débil y con poca esperanza, pero Jesús te está viendo. Sus ojos escudriñan cada rincón más oscuro de tu ser. Hebreos capítulo 4 dice, nuestras vidas están desnudas delante de Dios. Y Juan no solamente muestra el divino preconocimiento que tiene de la vida de ese hombre, sin antes hablar con él. Su corazón tierno, a pesar de ser ignorado, a pesar de pasar desapercibido y a pesar de que este hombre tiene una fe totalmente desenfocada, él se acerca con este hombre y Juan nos enseña el corazón compasivo y tierno de Jesús. Él se acerca hasta él toma la iniciativa y le pregunta a Jesús, al paralítico, ¿quieres ser sano? Puede que ya no tengas más fuerzas para gritar, puede que tal vez estés pensando en renunciar y estés cansado de luchar, pero en esta mañana Jesús te está viendo, cansado, dolido, agotado y herido.
Y Él se ha acercado a ti con la misma misericordia que se acercó al paralítico en aquella mañana, en aquel día. Cristo se preocupa por ti y siente placer en ser compasivo y misericordioso en tu vida. Te sientes perdido, eres la verdad para tu duda. Te sientes que estás caminando en la oscuridad, eres la luz que puede iluminar tu vida. Te sientes que estás muerto espiritualmente, Él tiene el poder para resucitarte de los muertos. Él es el pan que sacia tu hambre y el agua que sacia tu sed. Él es la paz para tu tormento. Y la pregunta que Jesús te hace en esta mañana es, ¿quieres ser sano? Jesús recoge los pedazos y puede hacer todo nuevo en tu vida. El apóstol Pablo dice eso en 2 Corintios. Y Cristo, nueva criatura somos en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Jesús transformó la vida de una mujer poseída por 7 demonios llamada María Magdalena y la convirtió en la primera misionera en hablar de la resurrección de Cristo. Jesús transformó la vida de una mujer con 5 matrimonios fallidos y la convirtió en la misionera de los samaritanos. El Señor puede hacer cualquier cosa, Él es el Señor de las causas perdidas. Déjame repetirlo eso. El Señor puede hacer cualquier cosa en tu vida porque el Señor es el Señor de las causas perdidas. Llevas tiempo luchando con tu vacío, con tu vicio. Él puede librarte. Llevas tiempo y afligido y angustiado. Él puede sanar tu corazón. Llevas tiempo con dudas. Él puede darte y Él puede resolverlas todas y cada una de ellas. Cristo le dijo a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, para Jesús no hay vida irrecuperable. Jesús sana, libera, perdona y salva. Jesús puede cambiar tu vida en esta mañana. Me gustaría que Victoria me ayudara. Pudiéramos terminar en esta mañana orando al Señor. Jesús le preguntó a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Él podía haber respondido sí o no. Él podía haber respondido sí, lo deseo con todo mi corazón, lo anhelo con todo mi corazón, recibir la movilidad de mis piernas para poder recibir una nueva vida. No quiero que tú mires este texto, si lees Juan capítulo 5, no leas este texto pensando que solamente Jesús quiere sanarlo físicamente. Eso es mirar el texto desde una perspectiva demasiado humanista y materialista. Jesús quiere ir mucho más allá. Y el versículo 14 nos habla cuál es la intención de Jesús al sanar a este paralítico. Él quiere transformar su vida. Y te quiero formular la pregunta con el verdadero significado de lo que significa ¿quieres ser sano? Te voy a hacer la pregunta. ¿Quieres ser salvado? ¿Quieres ser salvo? Si dice, bueno, sí, quiero ser salvo y escapar del infierno, déjame decirte que ese es el resultado de ser salvado. Pero eso no es ser salvo. Te pregunto, ¿quieres ser salvado del poder del pecado? ¿Quieres ser salvado de ser envidioso, mundano, malhumorado, injusto, impío, mentiroso, amante del pecador, borracho? ¿Estás dispuesto a renunciar al pecado que más ama? Si alguien de aquí dice que no, bueno, no pasa nada. Seguirás viviendo tu vida buscando estanques que se muevan para saciar tu alma, intentar salir de tu parálisis. Es tu decisión. Pero si hay alguien aquí que dice, sí, yo quiero ser salvo, quiero deshacerme del pecado de arriba a abajo. En este día, por la gracia de Dios, quiero convertirme en cristiano y quiero ser salvado del poder del pecado. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y comienza a caminar. Aquel enfermo no tenía nadie que lo ayudara. Cristo pudo ayudarlo sin ayuda de ningún otro hombre. No podía moverse. Él solamente podía arrastrarse hasta llegar al agua, pero en aquel momento, en aquel día, cuando Jesús se acercó hacia él no tenía que arrastrarse hacia Jesús, ni siquiera 1 milímetro.
El poder para sanar a este hombre se encontraba en aquel que le estaba haciendo la pregunta. Y esa misma pregunta te la hace Cristo en esta mañana. ¿Quieres ser sano? Jesús fue comisionado por el Padre, Juan capítulo 3, versículo 16, para salvar a los pecadores. El poder que te salva no está en otro hombre, solo está en Jesús. Los que quieran ser salvos en esta mañana tienes que mirar fuera de ti y mirar a aquel a quien Dios ha exaltado como príncipe y salvador de los hijos de los hombres. Cristo atendió la situación de este hombre porque el Señor podía hacer por él lo que él necesitaba. Amado hermano, Él puede atender a tu causa en esta mañana. Porque solo Jesús puede hacer por ti lo que tú necesitas. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para salvar tu alma. Deja de buscar en los estanques de este mundo. Deja de buscar satisfacer tu alma en los estanques de este mundo y busca por el amor de Dios a Cristo como el único que puede salvarte y sanar tu alma. Cuídate de no venir a la casa de Dios y no saber por qué estás aquí en esta mañana. Te pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual has venido hoy? ¿Has venido porque los cultos de domingo se han convertido en un hábito que forma parte de tu agenda semanal? ¿O estás aquí porque deseas encontrarte con Cristo? El Señor le preguntó al paralítico, en otras palabras, ¿por qué estás aquí? ¿Quieres ser sanado? Mi querido oyente, ojalá tú dijeras sí en esta mañana. Quiero encontrarme con Cristo. Has venido esta mañana para que tus pecados sean perdonados, para que tu alma sea renovada por la gracia divina y para que te encuentres con Cristo. La misma pregunta que le hizo aquel paralítico te la está haciendo Jesús hoy a ti. ¿Quieres ser sano? Sé más sincero que nunca en esta mañana. ¿Quieres encontrar a Jesús? Pues deséalo más que nunca en esta mañana. Amado amigo, tú que me oyes, tienes que tratar con Jesús cuanto antes. No lo dejes para mañana. Acerca tu alma a Jesús. No tienes que lidiar con estanques, no tienes que lidiar con hombres, no tienes que lidiar con ángeles, solo con Jesús. De la misma manera que Jesús se acercó al paralítico, Jesús se ha acercado en esta mañana a tu vida. Puedes confesarle tus pecados sin la ayuda de ningún sacerdote ni de ningún pastor. El único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba en la cruz? Tan pronto como hizo su oración, acuérdate de mí. Jesús respondió. ¿Se acuerdan de aquellos 3.000 hombres cuando Pablo predicó en Pentecostés? Que dijeron, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautizaos. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Qué haré con mi vida? Y Pablo le dijo en aquel momento, cree en Jesús, pon tus ojos en Cristo. Y termino con estas palabras, con las mismas palabras que Jesús le dijo a aquel paralítico. Hermano, ponte de pie, toma tu camilla y comienza a caminar. Aquel hombre que tenía una fe desenfocada comenzó a creer en las palabras de Cristo. Este hombre que quedó sanado al instante. Sus piernas quedaron fortalecidas en ese mismo momento. Sus músculos fueron fortalecidos en ese mismo momento. Él enrolló su camilla y comenzó a caminar con la fe puesta en Cristo. Cristo le dio una nueva vida. Hermano, tú que has puesto tu fe en Jesús, tú que has dejado de mirar en los estanques de esta vida y estás mirando a Jesús, toma tu lecho y comienza a caminar. Comienza a vivir la vida que Cristo te ha dado para vivir.
Comienza a vivir como Nehemías se predicó la semana pasada. Comienza a vivir en el poder de la resurrección de Cristo. La obra de este hombre sobre el paralítico fue instantánea y completa. Él no tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación. Sus piernas fueron fortalecidas en aquel momento. Amado hermano, si tú pones tus ojos en Cristo, Él puede hacer un milagro en este mismo momento. Y Él puede darte vida y vida en abundancia en este mismo momento si tú pones tus ojos en Jesús. Deja atrás tus deseos pecaminosos y toma tu cruz y sigue a Cristo en esta mañana. Si has puesto tus ojos en Jesús, en el nombre de Cristo, Él tiene poder para levantarte y hacer que tú camines en esperanza y en gozo. No puede ser que lleves año tras año siempre lidiando con las mismas cosas. En el nombre de Jesús, toma tu camilla y comienza a vivir la vida en Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Terminamos orando. Hermano, cuando estuve en México, escuché un testimonio que me impactó. Uno de los maestros de la escuela predicaba, a veces hacía evangelismo en las calles, y él predicaba, y en la zona donde predicaba, allí en el lugar donde ellos, Michoacán se llama el lugar, ellos predicaban en la calle y oraban por drogadictos, oraban por enfermos, oraban por personas con dolores. Y dice que un día él oró por un drogadicto. Ese drogadicto entregó su vida a Jesús aquel día. Y en aquellos lugares donde ellos predicaban tienen un nombre, no recuerdo muy bien, pero había una especie de duchas públicas donde las personas que vivían en la calle la habían habilitado para este tipo de personas fuesen a asearse. Y dice este pastor que él acompañó a este hermano a que se pudiera asear después de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice que mientras aquel hombre se duchaba y le decía: Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ese hombre no paraba de llorar, no paraba de llorar. Pero lo que más le llamaba la atención es que en todo el aseo comenzó a haber un olor feo. Su cuerpo comenzó a producir un olor feo, y ese es el olor que produce cuando una persona se está desintoxicando. A veces el cuerpo produce un mal olor. Cristo en aquel momento lo estaba desintoxicando mientras él lloraba y entregaba su corazón a Jesús. Amada iglesia, tú que has puesto tus ojos en Jesús, toma tu camilla, comienza a caminar la vida que Cristo te ha dado. ¿Qué les parece si oramos? Y oramos ahí cada uno en su sitio. Y si tienes que pedirle perdón al Señor porque has puesto tus ojos en los estanques de este mundo, en la esperanza del consejo de un hermano, te pido que te arrepientas de tu pecado y que hoy le digas a Jesús: Señor, quiero ser sanado. Que sanes mi alma, que sanes mi corazón, que fortalezca mi fe, que fortalezca la esperanza que hay en mí, que como el salmista dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre eterno, ¿cuántas veces tú has caminado cerca de nosotros? Y nuestros ojos están puestos desenfocados, puestos en otro lugar y no puestos en ti, Señor. Como tú, sabiendo toda inquietud que hay en nuestros corazones, todas nuestras cargas,
Y en lugar de poner nuestros ojos en ti, nos desenfocamos poniendo la esperanza en las cosas tan banales de esta vida. Perdónanos, Jesús. Hoy queremos mirar a ti. Queremos mirar a ti, Jesús. Y queremos caminar en pos de ti, Señor. Queremos caminar nuestra vida con los ojos puestos en ti, Señor. Cargando la camilla, sabiendo aquellas cosas que tú hiciste en nuestras vidas. Responder a tu misericordia. Responder a tu amor, porque tú nos has amado primero. Y de esa misma manera caminar amándote todos los días de nuestra vida. Señor, si hay alguien en este mundo, en este momento, que ha puesto su esperanza en las cosas de esta vida, en los estanques de este mundo, Señor, brilla con tu gracia y tu bondad sobre este corazón, Señor, haciendo que este corazón se entregue a ti, Señor. Adora al Señor mientras puedas ahí. Toma unos minutos solamente para adorar al Señor y abre tu corazón.